Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Esto No es Normal, un podcast que hemos generado desde Gritemos con Brío, la plataforma de activismo juvenil, para que nosotros los jóvenes podamos entender un poco más sobre la dinámica compleja que vive nuestra Venezuela, contada por sus protagonistas y por personas que nos ayudarán a digerir muchísimo mejor la información de lo que está ocurriendo actualmente. Recordemos que este podcast es para poder poner en contexto todo lo que pasa en el país y que entendamos de una vez por todas que esto que estamos viviendo no es normal. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema que quizás ustedes leyeron en las últimas semanas a través de Twitter, Instagram o algunas páginas web, portales web de noticias en Venezuela, que es del examen periódico universal, un mecanismo de la Organización de Naciones Unidas que busca interpelar a los Estados miembros para conocer su realidad sobre los derechos humanos en su territorio y, por supuesto, dar recomendaciones para que el ejercicio de ellos sea pleno. En las últimas semanas le tocó a Venezuela ser objeto del examen periódico universal y muchísimos de los insumos que recibieron las diversas delegaciones del mundo que interpelaron a Venezuela fue gracias al gran trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil en el país y a nosotros desde Gritemos con Brío y la iniciativa de Monitor Desca que compartimos con Empodérame, Consorcio de Desarrollo y Justicia, Oportunidad AC y Caleidoscopio Humano, hicimos llegar importantes observaciones acerca de las vulneraciones al derecho a la educación en Venezuela que fueron tomadas en cuenta para varias de las recomendaciones. Para hablar de esto y profundizar sobre estos temas, tenemos invitado hoy por primera vez en nuestro podcast a Mario D'Andrea, abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, defensor de derechos humanos, quien trabaja en Venezuela en organizaciones como Defiende Venezuela y Civilis. Mario, bienvenido a este espacio por primera vez. Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme y poder seguir hablando del examen periódico universal. Mario, háblanos un poco acerca de qué es el examen periódico universal y las etapas que se desarrollan en el mismo, ¿no? Tú fuiste una persona que estuvo bastante involucrada y conoces bastante bien el proceso y es muy importante que las personas también conozcan de esto, todos los que nos vayan a ver en este podcast. Sí, claro. Bueno, el examen periódico universal es un examen que se da por ciclos cada 4 o 5 años en la sede del Consejo de Derechos Humanos, que el Consejo de Derechos Humanos es el órgano político por excelencia de vigilancia y monitoreo y de respuesta en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas, a diferencia de la Oficina de la Alta Comisionada, que es el máximo representante de derechos humanos, pero es un representante más técnico. El Consejo de Derechos Humanos es un espacio más político, ocupado esencialmente por estados, dado que es un órgano intergubernamental. Entonces, el EPU se evalúan estados todos de las Naciones Unidas, desde la A hasta la Z, por ciclos. Venezuela ya ha sido evaluado en 3 oportunidades. Primero fue en el 2011, luego en el 2016 y recientemente en este tercer ciclo que fue hace pocos días en el 2022. Y entonces lo que hacen los estados es, a partir de las obligaciones internacionales de derechos humanos, a partir de las recomendaciones que le dieron al Estado en los ciclos anteriores, le evalúan y dicen, Estado, en este caso venezolano, estamos preocupados por tal circunstancia, te recomendamos que, y le emiten una serie de recomendaciones, sugerencias que inviten a la acción al Estado, que es al final del camino, el primer responsable internacionalmente en materia de derechos humanos para que adopte medidas concretas, específicas, que lleven a la recuperación y especialmente el respeto y garantía de derechos humanos. Entonces esas recomendaciones luego se emiten en un informe que se va a emitir un informe final, el cual estamos en espera de publicación, y la sociedad civil puede participar en el marco del EPU a partir de envío de informes. Entonces la sociedad civil se organiza, define temas, establece cuáles son los cronogramas para enviar estos informes, los carga a través de una plataforma que tiene la oficina de la alta comisionada, que funciona, repito, como un órgano técnico, en este caso es la Secretaría del EPU, y pues esos informes pueden contrastar con la información que tienen los estados evaluadores, el informe nacional que tiene el estado evaluado, en este caso Venezuela, y permiten que haya un contraste entre lo que dice el estado, lo que tienen los estados evaluadores y la realidad de la ciudadanía, y entonces eso logra que haya una serie de recomendaciones para el respeto y garantía de derechos humanos que el Estado tiene que cumplir.
Mario, y siendo este el tercer ciclo del examen periódico universal, ¿cuál es el balance que hacen las organizaciones de derechos humanos en Venezuela acerca del cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el Estado venezolano en los dos ciclos previos? Realmente, pues, nosotros notábamos durante la preparación del examen periódico universal que había muchísima preocupación en las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela porque las recomendaciones que el Estado venezolano había aceptado, al menos en el ciclo anterior, pues muchísimas habían sido incumplidas y de plano ni siquiera cumplidas de forma parcial, sino incumplidas completamente. ¿Cuál es el balance que hacen las organizaciones de derechos humanos en Venezuela acerca de esto? Bueno, ciertamente Venezuela tiene un largo historial de recomendaciones incumplidas. Para darte los datos, en el primer ciclo, en el 2011, Venezuela recibió un total de 149 recomendaciones en 29 temas de 48 estados. De estas primeras recomendaciones, el Estado venezolano aceptó 97, que implica el 65.1%. Luego, en el segundo ciclo, Venezuela recibió 278 recomendaciones agrupadas en 82 temas presentadas por 96 estados. Aceptó en esa segunda oportunidad 192, que son el 69.1%, y en este tercer ciclo se presentaron 328 recomendaciones entre cerca de 115 estados, si mi memoria no me falla. Eso significa que cada estado presentó por promedio 2.85 o 2.8 recomendaciones. Todavía no sabemos, porque no ha salido público el informe final que tiene que presentar la oficina de la Alta, cuántas recomendaciones aceptó o anotó el Estado para nuestra audiencia. Que el Estado acepte una recomendación implica que se compromete a realizarla, que se compromete a tomar esa acción. Que la anote significa que pues la toma en consideración, pero cree que no debe cumplirla o no está de acuerdo, pero el lenguaje diplomático, el lenguaje de Naciones Unidas implica que la anote. Entonces, teniendo en cuenta ese bagaje y esos números, podemos ver que, uno, hay cada vez más estados involucrados en la evaluación de Venezuela. Vemos como hay un aumento no solo de recomendaciones, sino de aumento de estados. Y además, también vemos que si bien Venezuela se excusa, y lo ha hecho siempre, primero fue en el 2011 se excusó en la crisis económica, ahora se ha excusado en las sanciones coercitivas unilaterales. Quienes puedan buscar el informe nacional del Estado venezolano verán que justifica su incumplimiento, como tú dices, a partir de las sanciones coercitivas unilaterales. Pero los que hemos participado en el EPO, como ustedes, Defiende Venezuela, Civilis y un montón de organizaciones más, pudimos darnos cuenta que, a pesar de que muchos estados, incluso estados aliados de Nicolás Maduro y de sus políticas en Venezuela, le reconocían el efecto de las sanciones coercitivas unilaterales, pero al mismo tiempo le decían: hey, tenemos pendiente problemas de justicia, trata de reformar el sistema de justicia o que sea más independiente e imparcial, o suscribe y ratifica tratados relacionados con tortura o desaparición forzada. Lo que podemos dar o lo que podemos interpretar de esa circunstancia es que, a pesar de que las sanciones coercitivas unilaterales sean parte de la narrativa del Estado venezolano y generen estos incumplimientos, como tú dices, incluso los aliados de Nicolás Maduro están muy conscientes que el tema de Corte Penal Internacional, que el tema de que en Venezuela ocurren torturas, desapariciones forzadas, está allí. Y por eso, digamos que mientras le apoyaban por un lado, al mismo tiempo le decían: hey, esté pendiente de estas circunstancias, que está grave, que hay documentación seria al respecto y tienes que hacer algo, porque quizás no te voy a poder apoyar siempre. Entonces, eso es un elemento interesante de este tercer ciclo. Y Mario, ¿cuál es la expectativa actual de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela en torno a al cumplimiento que podría tener el Estado venezolano en las recomendaciones que finalmente vaya a aceptar, sobre todo tomando en cuenta toda la movida que existe en los organismos internacionales actualmente en torno a Venezuela? Bueno, yo creo que va a aceptar varias relacionadas con justicia. De hecho, lo sabemos, en Venezuela se creó una comisión para la reforma judicial y han dictado muchísimas leyes. Ahorita la reforma del Tribunal Supremo de Justicia, que no es coherente ni mejora el sistema de justicia, pero al menos de manera discursiva, van a poder decir ante la comunidad internacional que han hecho una reforma, que están adoptando medidas. Y corresponderá a la sociedad civil, a ustedes, a nosotros y en general, poder documentar, denunciar estas circunstancias, que estas acciones, esta implementación de recomendaciones en mejoras en el sistema de justicia realmente no son mejoras sustanciales
y que realmente no permiten ni que se juzgue la cadena de mando, ni que la situación en Venezuela mejore, porque no hay independencia e imparcialidad en los poderes públicos, especialmente el sistema de justicia. Pero no solo eso, si vemos las recomendaciones del tercer ciclo, los datos señalan que la mayoría de las recomendaciones, 139 recomendaciones, estuvieron abocadas a instituciones políticas, es decir, cómo las instituciones políticas venezolanas no son independientes e imparciales. Luego, 50 recomendaciones estuvieron en el marco de aceptación de normas internacionales. También se tocaron temas como, bueno, la administración de justicia y juicio justo, que creo que fue la primera tema que se abordó por la importancia que tiene. El segundo fue prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El tercero fue libertad de opinión y expresión. El cuarto, cooperación con órganos de tratados. El quinto fue derecho a la salud. Aquí podemos ver el primer DESCA que fue señalado y la importancia. Sin embargo, la verdad es que los grupos vulnerables y los derechos económicos, sociales y culturales quedaron un poco rezagados, especialmente adultos mayores inmigrantes, que creemos que allí la sociedad civil hemos fallado un poco en la incidencia que hemos hecho para todo este tercer ciclo, porque no hubo mucha mención a estos dos grupos vulnerables, especialmente teniendo en cuenta que somos el segundo movimiento migratorio más grande del mundo después de los sirios y el más grande de América. Entonces, si nosotros mismos no lo hemos logrado posicionar, eso es una reflexión y un análisis que la sociedad civil debe llevarse, no solo para el próximo EPU, sino para los informes de seguimiento que se pueden enviar a partir de ahora. Precisamente esa era una de las preguntas hacia las que quería orientar ahora. Y para ti, ¿cuáles fueron los tópicos más importantes que se hablaron durante el examen periódico universal en el caso de Venezuela? Y para ti, ¿cuáles fueron los más sorpresivos, tanto como un visto bueno de que se haya señalado esta realidad o como visto negativo que se haya dejado de lado? Ya hablabas que, por ejemplo, muchísimas de las cosas que nosotros, por ejemplo, con el programa de Monitor Desca hemos documentado sobre el estado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, fueron dejados de lado un poco, dándole más importancia quizás a los temas de los derechos civiles y políticos en Venezuela. Pero para ti, ¿cuáles fueron entonces los más sorpresivos para bien y para mal de que no salieran? ¿Y cuáles fueron los tópicos más importantes que fueron tocados y que realmente podríamos verle, vamos a llamarlo, un cambio posible a través de las recomendaciones, entendiendo todo el entramado del examen periódico universal, que sí es muy importante y que también quiero que señales esa importancia del examen periódico universal para la defensa y por supuesto, el ejercicio de los derechos humanos en Venezuela? Bueno, como venía diciendo, el tópico que mayor importancia se le dio fue la independencia judicial y todo lo relacionado con justicia. Eso fue el principal tema, ¿ok? Luego, ahora, en materia de ESCA, creo que fue muy positivo que la situación de salud se visibilizara. Recibió 19 recomendaciones del derecho a la salud, pero quedó por fuera o recibió menos atención en la situación de pobreza y educación. Cada una de estos temas recibió 12 recomendaciones. Creo que la situación de educación, un tema que a todos por la educación le importa mucho, no está ni siquiera en el top 5 de temas relevantes, y eso implica que hay que hacer mayor esfuerzo allí. El tema de pobreza, eso implica salario, trabajo, en fin. Creo que faltó un poco. En líneas generales, el tema de los DESCAS quedó en segundo plano, lamentablemente. Y bueno, ahí sin duda hay que hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que es muy complejo cuando las investigaciones sobre DESCA tienen más un enfoque económico y no como las políticas económicas tienen consecuencias en derechos humanos. Entonces hay que tratar de entender desde el origen, desde cuáles han sido las políticas públicas para determinados derechos y cómo ellas han afectado y disminuido la situación de X de ESCA en concreto, salud, educación, en fin. Así que creo que eso por un lado es negativo, que los DESCA hayan quedado en segundo plano. Situación positiva, creo que el tema de justicia y el énfasis que hubo sobre él es algo muy bueno, y como decía hace unos minutos, que se haya hecho tanto énfasis en temas de tratos crueles, degradantes, inhumanos, torturas y desapariciones forzadas no es casualidad. Ese mensaje sí lo hemos logrado llevar a la comunidad internacional, a la sociedad civil, y se refleja en el EPU, e incluso aliados del gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, lo señalaron, y eso es algo positivo. A grupos vulnerables quedaron por fuera, como dije. Se habló mucho de mujeres y niños, niñas, adolescentes, lo cual es bueno, pero repito,
De adultos mayores no se mencionó absolutamente nada y bueno, lo hemos visto recientemente en las noticias venezolanas, cuántos abuelos y abuelas están pasándola tan mal en el país porque han quedado en completo desamparo, las pensiones no sirven para nada y bueno, muchos de sus hijos e hijas se han ido del país, así que es muy complicado para ellos. Y el de migrantes para mí, en lo personal me parece que bueno, y fallamos y la verdad no me explico cómo no hemos logrado explicar la problemática que implica el desplazamiento y la migración de los venezolanos a nivel regional, a pesar de que hay tantos datos, no es algo tan visible a nivel de Naciones Unidas porque no está en los primeros 5. De hecho, nada más recibimos 4 recomendaciones, Venezuela recibió solo 4 recomendaciones en materia de migrantes, lo cual no es algo muy bueno. Cuando tú comparas la población general que recibió 211 recomendaciones o mujeres que recibió cerca de 40, que migrantes haya recibido 4, te dice que todavía no hemos logrado calar suficientemente este tema a nivel de Naciones Unidas y a nivel a nivel más allá de la región. Porque como dije, el examen periódico universal se evalúan todos los estados de Naciones Unidas y ahí hay estados asiáticos, estados de Oceanía, es decir, no necesariamente estados que están conectados con nuestra realidad y bueno, y hay un trabajo y espacio que no estamos abordando suficientemente bien. Mario, y ahora hay una preocupación muy clara que me llama la atención de lo que dices del estado de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, que no se vieron tan representados durante el examen periódico universal, pero que también nos llama muchísimo la atención que va de la mano de esa frasecita que estamos escuchando mucho últimamente de que Venezuela se arregló. Y obviamente cuando ponemos en contexto todo lo que estás comentando de las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, nos queda claro que el venezolano cada vez está más empobrecido y que no es una realidad palpable para la gran mayoría de los venezolanos que la situación económica y social esté mejorando. ¿Qué énfasis pondrías tú, ya quizás alejado del examen periódico universal, pero más que todo en lo que es el desarrollo de los DESCA en Venezuela y esa frasecita del Venezuela se arregló? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva como activista por los derechos humanos en Venezuela? Mira, como activista y venezolano, hay una frase de un amigo que a mí me gusta mucho para describir esto. Venezuela es vivir en los picapiedras con algunos aparatos de los supersónicos. Eh, Nosotros vivimos en una precariedad absurda. Que el hecho de que haya tuberías que no funcionan, que la gente no tenga agua regular, que sea de calidad, higiénica, que los abuelos que han trabajado durante toda su vida y se dedicaron a sus pensiones hoy estén pasando hambre. Eh, Cuando tú te sales de la burbuja de las divisas y empiezas a mirar que el principal empleador de Venezuela durante estos últimos 20 años fue el Estado, porque fue creciendo y muchísima gente trabajó para el Estado de manera directa o indirectamente, y son ellos, la mayoría de la población que fueron empleados de alguna manera por el Estado, son hoy los que reciben algún ingreso público, o digamos que ingreso no es la palabra, pero que reciben algo del Estado por su trabajo y esto no alcanza para nada, definitivamente habla de un estado y una situación muy precaria. Ahora, no hay que negar tampoco que existen burbujas, no solo en Caracas. Por el trabajo he podido ir a Valencia, Lara, a Zulia, a muchas partes de Venezuela y en todos lados hay burbujas. En todos lados hay sus burbujas, pero cuando tú sales un poco de esa burbuja, te das cuenta que no hay agua, o sales de cualquier local en Chacao y a 3 cuadras hay gente comiendo de la basura todavía. Entonces, Venezuela creo que no se arregló, lo que creo es que se han dado ciertas libertades y como la situación era tan precaria, hasta el mínimo detalle se nota mucho. Pero es natural, cuando tú no tienes nada, que era como vivíamos los venezolanos hasta el 2019, no teníamos absolutamente nada y el nivel de precariedad era gigante para todos. eh, Cualquier mínimo de mejora se nota muchísimo y bueno, eso ha permitido que hayan ciertas burbujas, pero Venezuela no se arregló, salvo que tú no quieras salir de tu burbuja y no mires más allá de tu realidad. Pero yo soy muy de los que cree fielmente que el privilegio no te debe nublar ni quitar la empatía. Entonces, eh, sí, sí, muy bien que tú tengas la posibilidad de vivir dentro de una burbuja en Venezuela o en Caracas o donde sea que hagas vida en el país,
Pero si no miras más allá y no eres una persona que se interesa por lo público, la verdad es que eventualmente, como toda burbuja, va a explotar, y lo estamos viendo con la última ley sobre los impuestos a las grandes transacciones. Antes las importaciones en dólares eran fáciles y ahora van a generar tributación en dólares. Eso va a generar otros problemas, y quizás haya un retroceso en estas libertades que hay y este boom que hay en el país. Pero bueno, habrá que el tiempo dirá. Para finalizar la última pregunta, más que una pregunta, te pediría un mensaje para la juventud que nos está viendo. Por supuesto, Gritemos con Brío es una organización que está íntimamente ligada a la juventud, a los jóvenes, y también tenemos nuestros espacios para generar pensamiento crítico a través de la recuperación de los valores cívicos y democráticos en el país, además de recalcar la importancia de la educación. Y nosotros nos hemos configurado también como una organización tan necesaria para llevar el mensaje de los derechos humanos a los jóvenes, y sabemos, lo hemos palpado, que hay un interés de los jóvenes en ir aprendiendo cada vez más sobre el tema de derechos humanos. ¿Cuál es tu mensaje para ellos, aquellos que quieren formar parte de este mundo de los derechos humanos en Venezuela, que me parece que estamos creciendo cada vez más porque le estamos dando muchísima más importancia a las vulneraciones a los derechos fundamentales que ocurren en Venezuela? Bueno, mi primer mensaje es que se formen. Sí, el movimiento de derechos humanos en Venezuela y la juventud venezolana cada vez está más interesada en entender sus derechos y defenderlos, pero hay que tener formación clara sobre qué son los derechos humanos, quiénes son los responsables internacionalmente, por qué son importantes las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, eh, tener claro hasta dónde debe llegar el Estado, que el Estado intervenga no implica necesariamente que sea una política de izquierda, sino que tiene un enfoque interseccional. Es decir, creo que lo primero es que se formen y vean más allá de la dicotomía o lo binario que nos quieren hacer ver, derecha o izquierda, o el capitalismo o comunismo. Es decir, creo que lo importante hoy en el presente es democracia y autoritarismo, y ahí podemos en la democracia entrar un poco todos. Entonces creo que eso es lo primero. Lo segundo, que sean responsables. Cuando tú eres defensor de derechos humanos y trabajas con víctimas de violaciones de derechos humanos, la víctima es lo primero. Si la víctima quiere alzar la voz, alzas la voz. Si la víctima no quiere alzar la voz, no alzas la voz. Si la víctima quiere hablar frente a una cámara, habla frente a una cámara. Entonces, la víctima es el centro de todo. Y si tú tienes claro esos dos elementos, la formación y el respeto a la víctima, creo que puedes construir una vida o una carrera en el mundo de derechos humanos importante. Y bueno, en Venezuela vamos a necesitar muchos derechos humanos. Lamentablemente, la situación no es fácil y va para largo. La verdad es que yo no creo que haya un cambio político, un viraje político, sino que va a haber una mutación dentro de lo que estamos viviendo, y poco a poco se van a ir abriendo y cerrando puertas en esta construcción y deconstrucción de sociedad. Así que ánimo, fórmense, respeten a las víctimas como lo primero y principal de todo. Y bueno, a trabajar. Hay mucho que hacer, y creo que las estadísticas del EPUS que te estuve mencionando, donde los de estas se mencionaron, el derecho a la salud se mencionó, pero todavía queda mucho para visibilizar otros temas de derechos económicos, sociales y culturales importantes, y eso significa que todavía hay mucho trabajo por hacer. Bueno, con nosotros estuvo Mario D'Andrea, abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y defensor de derechos humanos en el país. Muchísimas gracias, Mario. No, gracias a ustedes, y bueno, cuídense, mucho éxito con este podcast. Queremos agradecer a Mario D'Andrea, nuestro primer invitado en la primerísima edición de nuestro podcast Esto No Es Normal. Si nos estás viendo a través de YouTube, recuerda darnos like, darle en suscribir y dejarnos en la caja de comentarios qué temas quisieras que abordáramos en nuestras próximas ediciones. Y si nos ves en Instagram, en las publicaciones sobre el podcast, por favor, guárdalas y compártelas para que podamos subir en las interacciones. Por acá te vamos a dejar las redes sociales de Gritemos con Brío, por acá las mías personales, y siempre recuerda, cada vez que el agua llegue después de 15 días y tengas que salir corriendo a meterla dentro de un tobo, dilo en voz alta para que se escuche: esto no es normal.